Bueno, bienvenidos a este video número 17 de Libros Históricos 2. Y ahora pues estamos ya entrando en la introducción de Segundo de Reyes, como habíamos visto al final del video anterior. Vamos a ver esencialmente el final de la historia del reino dividido, que son los capítulos del 1 al 17. Esto vamos a ver los reinos de Israel desde Ocosías hasta Oseas y los reinos de Judá desde Joram hasta Acaz. En otras palabras, aquí en Israel vamos a avanzar entonces desde Ocosías, que es este rey de aquí, hasta el final, hasta el último rey, que es el rey Oseas. Y en el caso de los reyes de Judá, desde Joram, aquí Joram, por la pronunciación inglesa, igual Josafat y otros, hasta el último de los reyes, que es Sedequías. Entonces, este es nuestro plan de avance aquí en Segundo de Reyes. Como les he anticipado, el avance va a ser mucho más rápido. Es una introducción, es un pantallazo básicamente de lo que podemos ver de la historia de Segundo de Reyes. Lo mismo Primero y Segundo de Crónicas, que les animo a hacer la lectura de una forma consciente y poniendo ambos relatos en paralelo. Guarden preguntas, anótenlas para que podamos hablar de ellas en lo que son las conferencias. Bueno, también veremos la siguiente parte, que sería la historia del reino de Judá, que sobrevivió desde Ezequías hasta Sedequías, como les decía yo. Ambos reinos, el reino de Israel en el 722 es llevado cautivo a Asiria, y el reino de Judá es llevado cautivo también, como en el 586. Y bueno, vamos a entrar ahora a avanzar un poco sobre las láminas. Recuerdan hacer un pequeño repaso de esta lámina que se las había mostrado un momento, pero es importante. Recuerden, terminamos Primero de Reyes y habíamos mencionado el paralelo con David, el rey David. La frase como David su padre la encontramos ¿cuántas veces? 9 veces en Primero de Reyes, el comparativo. Así que los libros aquí van a describir el reino del hombre sobre el reino de Dios. Es decir, recordemos que habían desechado a Dios para que reinara y establecieron su propio reino. Este reino se separó del reino de Dios. Y bueno, con la división del reino, el Primero de Reyes, vamos a ver la ruina del reino, por eso este fondo también oscuro que tenemos aquí. El rey David había sido un rey ejemplar, un rey conforme al corazón de Dios, que se acercó a Dios, pero una decadencia vamos a ver continuamente en el segundo libro de Reyes. Hasta que, bueno, el reino del norte es cautivo en Asiria y el reino del sur viene Babilonia y los lleva cautivos. Así, habíamos visto también esta lámina. Creo que es muy importante, si la puedes imprimir, sería muy bueno esta imagen para que puedas tener. Nos centraremos especialmente en aquellos reyes que mencionamos: Jeroboam, Acab, Jehú y Oseas en el reino del norte. Si bien nos centramos también un poquito en Joram, vamos a mencionar, pero por ejemplo Joram, a partir de aquí, de la clase de hoy, nos vamos a centrar más que en los reyes, en los profetas. En el reino del sur, Roboam, Asa, Josafat, Ezequías, Josías y Sedequías, con sus puntos particulares también para que ustedes puedan estar tomándolos en cuenta. Así avanzamos entonces con algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios siempre tuvo testimonio. ¿Hubo testimonio en esta época de oscuridad? Sí. Miran, estuvo el profeta Natán, que amonestó a David, el profeta Elías, entre otros profetas también secundarios, Ahías, Jehú, Micaías, el profeta Eliseo, un profeta prominente, Amós, Oseas, estuvieron profetizando durante la época del segundo de Reyes, profeta Abdías, el profeta Joel, el profeta Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Todos estos profetizaron durante Jeremías durante el reino de Israel. Y otra cosa que notaremos también mucho son los milagros. Hubo una gran cantidad de milagros en esta época, sobre todo con Elías y Eliseo. Y una de las cosas claves que podemos entender es que durante esas épocas de obscuridad Dios aún da luz. Hay épocas en la Biblia donde hay muchos milagros y es porque Dios está haciendo algo, Dios busca a su pueblo. Por ejemplo, cuando Jesús vino hubo una gran actividad satánica, pero una gran época de milagros. Y lo habrá también en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación, en los tiempos del anticristo. Entonces, continuando con todo esto, entraremos ahora a Segundo de Reyes, capítulo 1. Los últimos versículos de Primero de Reyes estarían unidos aquí. Por eso dice aquí el resto del reinado de Ocosías. Brevemente mencionaremos algunas cosas nada más. Ocosías tuvo un accidente y pide ir a consultar a Baal Zebub, el señor de las moscas. Ese es el significado de Baal Zebub. Y Dios envía a Elías Tisbita. Aparece aquí el ángel de Jehová, una cristofanía. No teníamos el tiempo para entrar en el tema del ángel de Jehová, pero basta mencionar que es Cristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Y dice que le habla a Elías y le dice: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Entonces aquí esto es notorio también. O sea, Ocosías, un rey en Israel que se había apartado de Dios, que había hecho toda una división, los descendientes de los reyes de Acab, esencialmente pues su reino era medio alabar a Dios, medio a Jehová y medio a los ídolos. Entonces viene y dice, versículo 4, viene Elías y le dice: así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás. Y así fue, se fue Elías y terminaremos mencionando algunas cosas aquí. Hay un evento que manda a buscar a Elías, está en una montaña Elías, y viene un capitán con sus 50. Aquí, bueno, avanzamos en las láminas, disculpen que no había avanzado a tiempo. Viene un capitán con sus 50 y dice en el versículo 10, yo soy, Elías respondió y le dice al capitán: yo soy varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Porque preguntó, me regreso un poquito, perdón. El capitán le dice, versículo 9 al final: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Algunos han llamado así a Elías el profeta del fuego, por el fuego que descendió en aquel evento con los profetas de Baal, que consumió el holocausto, por el fuego que consume aquí a los diferentes grupos de los capitanes y sus 50, y porque ascendió al cielo en un carro de fuego. Elías el profeta de fuego. Así fue que envió un segundo grupo de 50 que también fueron consumidos, versículo 12, y llegamos al versículo 13. Este tercer capitán viene con una actitud diferente, puesto de rodillas, le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida. Así fue entonces que, con órdenes del ángel, él desciende y versículo 16 se presenta ante el rey. Dice: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y bueno, versículo 18. Versículo 18 dice: los demás hechos de Ocosías no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Ahí entonces terminamos el capítulo 1 y les mencionaba yo, nos vamos a centrar mucho más ahora en los profetas, en Elías y Eliseo.
En el capítulo 2, antes de cambiar la lámina, quisiera mencionarles yo algunas cosas. Bueno, particularmente nos centraremos aquí aun cuando llamamos a esta época el reinado de malo de Joram en Israel, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8, ese es el título del bosquejo, es bajo Joram. Pero nos vamos a centrar ahora en Elías, la ascensión de Elías al cielo. Capítulo 2 entonces, cambiamos. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Recordamos nosotros a Eliseo, su pupilo, su discípulo, y dice que venían de Gilgal. Ahí tenemos marcado a Gilgal. Notemos también dónde está Betel. Acá está Jericó y aquí tenemos al río Jordán. Nada más brevemente traslado, estos viajes al final de la vida. Le dice, viene con Eliseo a Gilgal. Elías le dice a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Ahí se encuentran con un grupo de profetas, los cuales le dicen a Eliseo, sabes que Dios te quitará hoy a tu señor. Y él lo sabía, dice, lo sé, callad. Ese callad es, no me lo hagas peor en recordarme. Esto fue difícil evidentemente para Eliseo, perder a su maestro. Y bueno, Elías estuvo probando la fidelidad de Eliseo en esos versículos. Nuevamente le dice en el versículo 4, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Es así entonces que primero de Gilgal van a Betel. En Betel se encuentran con en ese instituto bíblico de profetas. Regresan a Jericó y lo mismo dice que en el versículo avanzamos aquí, nuevamente se acercan los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dicen lo mismo, otra vez, callad. Y en el versículo 6 le dice, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Nuevamente, no te dejaré. Así fueron ambos al Jordán. Así llegan al Jordán, toca con el manto. Elías se quita el manto, toca el manto, el río con el manto, el río se abre y logran cruzar hacia el otro lado. Y bueno, en este lugar pues vamos a ver justamente el inicio de Eliseo, como esa época de profecía de Elías sucede a Eliseo. Y dice en versículo 9, cuando habían pasado, Elías dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. La última petición que podía antes de que yo sea quitado. Eliseo dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esta doble porción del espíritu hoy en día se ha manipulado al punto de que mucha gente está pidiendo más del Espíritu Santo. He escuchado algunos que piden una doble porción justamente del Espíritu Santo. Pero reconozcamos algo, Dios no puede darte más Espíritu Santo porque todo el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, ¿a qué se refiere con esta petición de una doble porción del Espíritu? Yo estoy convencido de que esto se refiere al poder, el Espíritu de Elías, no el Espíritu Santo, sino el poder y el Espíritu de Elías, sus milagros, su forma de obrar. De hecho, si tú analizas cada uno de los milagros de Elías, básicamente Elías cumplió de una u otra forma los milagros que Elías hizo, y hizo el doble de milagros contabilizando uno por uno. Muchos de los milagros vamos a tocarlos muy superficialmente, solamente mencionados. Estos milagros sirven para enfatizar el ministerio de Dios a través de Elías y de Eliseo en esta época donde el pueblo de Dios estaba apartando de él. Entonces, versículo 10, 2 Reyes 2:10, le dice Elías a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuero quitado de ti, así será hecho. Mas si no, no.
Y yendo ellos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y subió al cielo Elías en un torbellino. Entonces, esto es lo que conocemos como la iniciación de Eliseo. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta frase de carro de Israel y gente de caballo mencionan en este caso a Elías como un personaje que era poderoso en Israel, era un referente de Dios. Y dice: nunca más le vio, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Golpea las aguas y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Esto, bueno, llega Elías con los profetas. Ellos se dan cuenta, y bueno, quieren ir a buscar a Elías. Eliseo les dice que no lo van a encontrar, pero vayan, y así fue, nunca lo encontraron. Versículo 19, tenemos aquí un evento también de Eliseo, aquí tenemos al inicio de Eliseo. Vamos a ver algunos milagros aquí que hizo, sobre todo con unas aguas que son limpiadas, y también con unos jóvenes que se burlaban en el versículo 23, y sale un oso y lo despedazó. Todos estos milagros, Dios respaldando a Eliseo. Y llegamos entonces al capítulo 3, donde veremos aquí en este punto B el reino malo de Joram en Israel. La maldad de Joram, una pequeña descripción aquí de la maldad de este reino Joram en Israel. Dice que reinó 12 años durante el reinado de Josafat. Vamos a ver nuevamente este paralelo. Estamos aquí en el reinado de Josafat. Empezó a reinar Joram en Israel. Reinó 12 años e hizo lo malo, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal. O sea, todos los reyes del norte fueron malos. Fue no tan malo como los demás, pero fue malo. Y dice: pero se entregó a los pecados de Jeroboam, que es los dos becerros de oro fabricados, y la adoración a ellos, creyendo o nombrándoles como si fuesen esos becerros representaciones de Jehová. Eliseo, bueno, avanzando aquí en las láminas, vamos a ver ahora el ministerio de Eliseo. Primeramente, una batalla contra Moab. Ustedes en sus apuntes tienen este mapa donde podemos ver justamente dónde fue esta batalla. Regresando aquí a la lámina, les invito siempre a ir a sus apuntes a verlo. Por cierto, ahora en Segundo de Reyes vamos a avanzar en el bosquejo que tiene el apunte de Segundo de Reyes, para no confundirlos. Vamos a ver aquí una rebelión de Moab. Moab, recordemos que se habían sujetado a Israel anteriormente. Posiblemente ahora habían creído que los moabitas, que su hijo no tendría la misma fuerza que Acab para mantener el reino. Así que se rebelan contra él. Y dice versículo 5: muerto Acab, el rey de Moab se levantó contra el rey de Israel, y hacen una alianza con el reino del norte, el reino del sur. Recordemos que están emparentados, ya hay alianzas también estratégicas de batalla, y estas alianzas nunca salieron bien, sobre todo en perjuicio del reino del sur, de Judá. Avanzamos aquí en el bosquejo. El plan en este ataque era atacar desde el sur en vez del norte, así que rodearan buscando una frontera con menos defensas. Puedes ver ahí en Segundo de Reyes capítulo 9 esta historia también, cómo es esta batalla. Y bueno, Josafat quiso escuchar un profeta. Un siervo sabía que Eliseo estaba cerca, entonces le dice:
Versículo 11 dice: Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos. Una vez más Josafat buscando un profeta de Dios, porque pues los profetas falsos siempre profetizarían solamente lo que el rey quería escuchar. Así avanzamos ahora al versículo 12 y dice que Josafat dice: tendrá palabra de Jehová. Así descienden los dos reyes, y el rey de Edom que venía con ellos, aliado también con Israel, con el rey de Edom, el rey de Israel, el rey de Judá, contra Moab. Entonces Eliseo le dice al rey: ¿qué tengo contigo?, le dice Eliseo al rey de Israel. Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dice: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Aún así, fíjate que tenían temor de los moabitas. Así que entonces Eliseo le dice: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto del rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Y da la profecía, versículos 16 en adelante. Dice: así ha dicho Jehová, hagan estanques. Esta situación era porque estaban pasando, les faltaba agua, dice en el versículo 9, no leí esa parte, discúlpenme. Les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces parecía que iban a perder la guerra sin luchar, porque iban a morir de sed. Y dice versículo 17: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto será cosa ligera. Así que también entregará a los moabitas. Estas características lluvias que ocurrían ahí en esta región, todavía sucede que sin haber lluvia en una región, llueve en otra y llega el agua como una luz. Hoy en día los hay, y de hecho algunos videos he visto ahí en YouTube al respecto. A ver si en clase podemos después ver uno. Y bueno, cuando se levantaron a la mañana siguiente, versículo 20, dice que vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando se levanta Moab, vio el agua, el resplandor del sol reflejándose en el agua. Versículo 22. Y dice que vieron los de Moab de lejos las aguas rojas como sangre, porque brillaba el sol sobre las aguas. Y dijeron: esto es sangre de espada. Pensaron que se habían matado entre ellos, se levantaron, dejaron las armas y dijeron: al botín. Cuando llegaron al campamento, pues encontraron a los israelitas, a los edomitas y a los de Judá armados. Así fue entonces que fueron derrotados los moabitas, tomadas sus ciudades, versículo 25, 26, y dice que en el versículo 26 dice: cuando el rey de Moab vio que era vencido en batalla, tomó 600 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Ahora, entonces, como Edom se había aliado con Judá, trataron de matarlo a él por traicionero. Dice el versículo 27, entonces arrebató el rey el rey de Moab arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Este hecho fue pues, realmente sangriento. El sacrificio del hijo primogénito. Harold Stinger comenta, ahí está en el apunte, dice: el autor parece preguntarse si Israel se conmovió tan profundamente por este suceso, ¿por qué no fue sacudido lo suficiente como para abandonar su propia idolatría? Pero la idolatría continuó en Israel y en Judá. Era una costumbre esto de ofrecer a los hijos en sacrificio, en holocausto. Menciona el apunte también sobre esto. Dice que al ser derrotado en guerra, pensó que su Dios estaba enojado y para calmarlo sacrificó a su primogénito sobre el muro.
Esto fue una vista ofensiva al punto de que Israel abandonó completamente la batalla por no contemplar más este sacrificio. Y bueno, seguimos avanzando. Brevemente, ahora avanzamos al capítulo 4. En estos capítulos siguientes pues vamos a ver una serie de milagros también del profeta Eliseo, el aceite de la viuda del profeta. Había una mujer, dice que de los hijos de los profetas, una mujer viuda, murió su esposo, un profeta, y dice, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor y quería llevarse a sus hijos por esclavos. Eliseo le pregunta qué tiene, solamente tiene una vasija de aceite, y dice, ve, versículo 3, pide vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Así que se encerró la mujer viuda con esas vasijas y llenó todas esas vasijas, echaba aceite, dicen cada una de ellas, hasta que se acabaron todas las vasijas que había conseguido. Entonces, dice en el versículo 6, cuando todas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme más vasijas, y dice, no hay más. Entonces cesó el aceite. Este aceite pues pudo venderlo para sobrevivir. Luego tenemos también a Eliseo y el caso de la tsunamita, versículos 8 al 37. Había una mujer que cada vez que pasaba Eliseo dormía con ellos, así que hacen una casa, la casa del profeta, algunos dirían el aposento alto para el profeta. Y dice versículo 10, bueno, hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para cuando venga el profeta se quede en esa casa. Ahí estaba, y presentamos ahora a Giezi, el siervo, el criado de Eliseo. Podríamos pensar que sería como un pupilo, pero no, en este caso Giezi es un siervo. Llama a esta tsunamita, dice en el versículo 13, dice a Giezi, dile que has estado, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo, ¿qué haremos por ti? Y Giezi respondió, he aquí que tu hija, que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces le da una profecía, dice versículo 15, versículo 16, el año que viene por ese tiempo abrazarás un hijo. Y la mujer pues no lo creía, dice, no hagas burla de tu sierva, mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo al año siguiente. Versículo 18, aconteció un día que el niño tuvo un problema en la cabeza. No se menciona qué enfermedad sería, pero puede ser desde un tumor, un golpe en la cabeza. Pero empezó a decir, ¡ay, mi cabeza! Y finalmente murió. Buscan a Eliseo, y bueno, Eliseo viene, acude al llamado, versículo 27, dice que la mujer se aferró a los pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón le dice, déjala, porque está en amargura y Dios no me ha dicho por qué. Le cuenta lo de esta situación, que había muerto su hijo. Entonces él entró, viene a casa y se inclinó sobre el niño, se inclinó básicamente sobre él, se recostó en él, al punto de que vamos a ver en el versículo 34, estuvo orando por él. Al final dice que entró en calor, estaba cuerpo con cuerpo. Volviéndose luego, pasó por la casa de una otra parte. Luego se tendió nuevamente. El niño estornudó 7 veces, abrió sus ojos. El porqué del milagro en esta forma, podemos suponer muchas cosas, pero no se dice con exactitud por qué Dios quiso hacerlo así. Finalmente, en el versículo 36 entrega el niño a la mujer tsunamita.
Y otros milagros en beneficio de los profetas, un potaje venenoso es curado también. Y tenemos el caso también aquí de la multiplicación del pan en versículos 42 al 44, para que coman los profetas, milagros hechos en favor de los profetas. Eh, y vamos a terminar ya básicamente el capítulo 4 para ver aquí ya entrar al tema de Naamán el sirio en el siguiente video. Entonces, pues nos vemos ya en este próximo video, continuando a partir del capítulo 5.